¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Mi querido Darío, qué gusto verte, qué gusto estar contigo nuevamente. Pues sí, vamos a platicar el día de hoy del crédito hipotecario y liquidez, que es un vehículo extraordinario que en México cada vez más se está utilizando por parte de las personas que quieren sacar el capital que tienen invertido en sus casas y ponerlo a trabajar en sus negocios, en pagar deudas caras, en pagar la educación de sus hijos, porque recordemos que en México la abrumadora mayoría de las 35 millones de casas que existen son casas que no están hipotecadas, son casas que están libres de gravamen y que el capital que hemos invertido en nuestra casa pues está ahí, está enterrado, digamos, sin producir ningún beneficio financiero, aunque la casa vaya teniendo en el tiempo una plusvalía que la va a tener esté o no hipotecada. Entonces, el crédito de liquidez básicamente lo que está pasando, mi querido Darío, en los últimos 3 años hemos visto con cifras de la ABM cómo han venido subiendo el requerimiento de crédito de liquidez por parte de las personas para sacar ese capital de la casa e invertirlo en el negocio. ¿Por qué? Porque al final del día tú puedes tener un crédito de liquidez, incluso hoy en niveles de 8,75 a 10,50, 11%, y entonces el retorno de tu negocio, pues evidentemente va a ser superior a ese 8,75, 11%, y te permite reactivar tu negocio, te permite incluso emprender algún negocio. Yo, como cabeza de Tu Hipoteca Fácil, no recomiendo que las personas hagan corriendo a hipotecar sus casas, ¿no? Lo que le recomiendo es cuando hay una oportunidad de negocio, cuando conocemos los picos y los valles del negocio, sí debemos sacar ese capital que está invertido en la casa y ponerlo a trabajar. ¿Por qué? Porque de otra forma las casas en México se lavan o se asolean dependiendo de la época del año, pero el capital que está ahí enterrado no produce nada. Y esto es algo que pasa muy frecuentemente en Europa y en Estados Unidos y Canadá, en donde las personas usan su capital para invertirlo, para hacerlo más productivo, para hacerlo más eficiente. Y eso es algo que estamos viendo afortunadamente, mi querido Darío, ya como una tendencia muy clara en México, en donde las personas ponen a trabajar ese capital que de otra forma sería un capital que está enterrado, ocioso y que no produce absolutamente nada. Y más en estos momentos, ¿no?, de inicio de año, con una inflación desbocada, con tasas de interés al alza. Yo creo que esta alternativa del crédito hipotecario y liquidez es una muy buena opción. Claro, y además lo que es increíble, mi querido Darío, es que son tasas fijas a plazos muy largos. Tú ponte a pensar que por cada $1,000,000 a 15 años, quizás estás pagando en una tasa, digamos, de las más altas de liquidez, estás pagando 12,500, 13,000 pesos mensuales por ese $1,000,000. Y a lo largo de esos 15 años le vas a dar muchas vueltas a ese capital y vas a hacerlo crecer. Entonces, sí es una oportunidad muy importante, y las personas que son propietarios de sus casas o departamentos tienen que entender que los bienes son para remediar los males, y no quiere decir que van a poner en riesgo la casa, porque al final del día lo que vamos a hacer es darles un crédito de liquidez, en mi opinión, de hasta el 50% del valor de la casa. Y hoy en día, como bien dices, con este incremento de las tasas de referencia que se van a empezar a ver ya en los créditos hipotecarios, es más, ya se empezaron a ver en los créditos hipotecarios de algunas instituciones que han venido silenciosamente retirando las tasas más bajas, pero la realidad de las cosas es que hoy es un momento extraordinario para hacerlo, para reactivar esa economía, para invertirlo, porque sabemos que no contamos con ningún apoyo PYME del gobierno. Entonces, pues los empresarios tenemos que salir y hacer lo que sabemos hacer, que es emprender, es invertir, es recurrir a nuestro capital y sin poner en riesgo el patrimonio familiar, porque en el peor de los casos, mi querido Darío, si nos fuera a ir mal en algún negocio, pues la casa se vende, se recupera el 50%, se paga el crédito, se acabó la historia, ¿no? Ese es en el peor de los casos. Pero lo que hemos visto históricamente es que las personas que contratan el crédito hipotecario de liquidez lo hacen con una prudencia importante, lo hacen conscientes de lo que están haciendo e invirtiendo ese dinero para un fin productivo que les da un rendimiento mayor al costo que tiene el dinero hoy en día, ¿no? Bien, pues Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, como siempre, un gusto saludarte y feliz año. Gracias, mi querido. Feliz año, cuídate mucho, que todavía esto pues no termina, caray. No termina. A cuidarnos.